Estimados liderazgos, soy Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Quiero compartirles este mensaje tratando de describir lo que es la circunstancia que estamos viviendo, qué se puede prever y sobre todo, qué podemos hacer en el cortísimo plazo. Primero, lo que se está viviendo a partir de lo que fue la elección tanto local y federal en este país, vemos que hay un parteaguas, unas elecciones bañadas lamentablemente de sangre, en donde el crimen organizado operó a sus anchas en diversos estados de la República. Una elección, por lo tanto, muy lamentable. A partir del lunes siguiente, vimos cómo se empezaba a operar aquí en México un verdadero avasallamiento en contra de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Vimos cómo se presionó de manera absolutamente ilegítima y se violaron los debidos procesos parlamentarios, violando las leyes orgánicas de los congresos para imponer, como por ejemplo en el estado de Sinaloa, el matrimonio del mismo sexo, doblegando a gobernadores, en ese caso del PRI, a congresos de diversa conformación, pero después se fueron, por ejemplo, a Baja California, en donde el quinto intento, ahora con ese respaldo gubernamental, con ese respaldo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, o más que respaldo, presiones terribles, ya se dio ese congreso. Después vimos cómo procedían de una manera absolutamente fuera de lugar en estados como Hidalgo para imponer el aborto. Fue terrible, ahí estuvimos presentes y con estos ojitos vimos las arbitrariedades, la violación flagrante de su ley orgánica que hicieron para imponer el aborto a toda costa. Algo similar pasó en Veracruz, también terrible. Pero después vinieron los golpes desde otro poder, ya no el poder legislativo, sino ahora del poder judicial. Y en ese poder judicial vimos de manera sumamente lamentable cómo concatenaron los casos de Coahuila, Sinaloa y la Ley General de Salud para el tema de lo que es la objeción de conciencia del sector médico. Y vimos cómo, de una manera, un espectáculo en verdad lamentable, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, personero del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en ese poder, porque pues él dice que es la única persona en la que confía en todo el poder judicial, se puso a operar de tal manera que él quería convertir el crimen del aborto en un derecho humano fundamental que estuviera por encima del derecho a la vida, del derecho a la conciencia y el derecho a la libertad religiosa. Es terrible. Lo que le escuchamos decir a este señor fue pavoroso. Entonces se dieron las decisiones con respecto a Coahuila que afectaron legislativamente hablando exclusivamente a el caso de Coahuila, ya que la facultad de la Suprema Corte radica solamente en quitar de la ley, de la legislación, una porción de la norma por declararla inconstitucional. Entonces quitaron la protección de la vida en algunos de sus casos en el estado de Coahuila. La repercusión, ya no para el poder legislativo, sino para el poder judicial, esa sí es federal, ya que los amparos que lleguen en ese sentido, los jueces van a estar obligados a tomar el criterio de esa resolución. En el caso de Sinaloa, en el caso de Sinaloa, lo fue a un grado todavía mayor, porque violentando de manera clara y evidente la resolución del 2007 y 46 litigios que se dieron en 13 años, dio un viraje de 180 grados y ahora dijo,
como dicen por ahí, pues mi mamá dijo que siempre no. Entonces, aquí no es la mamá, ¿verdad? Es muy probablemente un papá que dijo que no y ahora se tumba esa parte y le impiden a un Estado soberano poner en su constitución que se protege la vida de todos sus habitantes desde la primera etapa. Fíjense nada más, qué aberración, qué pérdida de fundamento y de sentido del Estado, del derecho y del Estado de derecho. Qué ruptura tan evidente de lo que es la división de poderes. Una cosa absurda, ok. Si eso no fuera ya suficiente, se lanzan en contra de la libertad de objeción de conciencia y de una manera espectacularmente antijurídica. Porque el lunes 13, en donde estuvimos en concentración con miles de personas rodeando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudimos escuchar y ver que la resolución que hacían con respecto al inciso A de los 6 incisos que iban a discutir, la Suprema Corte dijo que no podía declarar como inconstitucional el derecho a la objeción de conciencia. Obvio, si tú estás negando la razón fundamental por la cual, de manera absurda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pedía que se invalidara ese artículo, pues la Corte dijo no puedo invalidar ese principio pues porque es constitucional. Pero de una manera contradictoria, y por eso decimos una suprema contradicción, al lunes siguiente, lunes 20, pues dijeron, pues de todas maneras invalidamos el artículo porque no nos gusta su redacción. Háganme el favor, no nos gusta la redacción. Y entonces tumbaron el artículo en donde se protege el derecho fundamental de objeción de conciencia del sector salud. Esto es terrible porque uno en el sector médico está juramentado por el juramento hipocrático a salvar vidas, no a quitarlas, a velar por la salud de los pacientes, no por causarles daño, a no amputar miembros sanos. ¿Y qué pasa con esta andanada de la cultura de la muerte y la ideología de género? Lo que pretenden es forzar a los médicos a que en vez de que salven vidas, las quiten. En vez de que propicien la vida y la salud, que se convierten en verdugos, además de los más inocentes y vulnerables, que son los no nacidos. Y por otro lado, un médico, cuando llega una persona que dice que tiene una autopercepción en donde no es un hombre, sino una mujer atrapada en un cuerpo femenino, en vez de tratarlo de manera adecuada como una disforia, es decir, la no correspondencia de una autopercepción con su realidad física, biológica, pues en vez de atender ese trastorno, porque así se llama, trastorno de disforia, a amputar miembros sanos para que en vez de que se le ayude a que corresponda su autopercepción con su realidad, mejor le amolamos la realidad para que se quede con una autopercepción que es disfórica. Esto es una violencia al sector salud impresionante. Pero además, uno puede objetar conciencia por su libertad religiosa. Pues tampoco Saldívar Lelo de la Rea quiere que eso se respete. Entonces, muchísimo cuidado, porque esto sigue y lo hemos visto en los estados siguientes, en donde de manera absolutamente improcedente, aplastando a la libertad de los congresistas, miembros del Poder Legislativo local, en los casos como Querétaro, como Sonora. Hemos visto de manera penosa, lamentable, cómo van cayendo estos dos congresos bajo la presión de lo políticamente correcto, bajo la presión de Estado, ¿no? Esto es terrible. Por eso, muchos me preguntan, y bueno, ¿qué podemos hacer?
pues en el cortísimo plazo tenemos que alzar la voz, tenemos que manifestarnos. Y por eso queremos pedirles que nos sumemos todos a la marcha del 3 de octubre, que son marchas simultáneas en diversas ciudades de la República, y la marcha nacional en la Ciudad de México a las 11 de la mañana en el Auditorio Nacional. Les pedimos a todos que nos activemos, que nos organicemos con nuestras organizaciones, con nuestras diócesis, con todos los que podamos, a esta convocatoria que se hace desde la Conferencia Episcopal Mexicana y de la Dimensión de Vida, pero que es una convocatoria universal, para que todos los que valoramos la vida, la familia y las libertades podamos sumarnos. Les pedimos que se pongan en contacto con nuestro secretario del Frente Nacional por la Familia, Eric González Neri. Chequen la página oficial del evento de por la Mujer y por la Vida, para que chequen ahí exactamente dónde y a qué horas se convocan las marchas locales, y nos pongamos todo México en marcha y todos a defender la vida, la familia y las libertades. Muchas gracias.